Acabamos de conocer que el Jurado Nacional de Elecciones, en respuesta al decreto de urgencia que publicó el Ejecutivo ayer, ha establecido que las reglas que aplicarán para las elecciones al Congreso de enero del 2020 serán las que estaban vigentes hasta un año antes del proceso. Es decir, volvemos a foja cero, volvemos a... Lo que yo entiendo es que lo que se había avanzado entonces en las reformas no se aplicará para esta elección particular del 26 de enero del 2020. Vamos a tratar de entender esto con nuestros invitados de esta noche, dos ilustres desempleados que nos acompañan. Víctor Andrés García Belaunde, excongresista de Acción Popular, y por supuesto... Alberto, es que los Belaunde ya me están... Alberto de Belaunde, estamos descubriendo... Ya nos están olvidando y todavía no nos terminamos de ir. No, es que los Belaunde ya me están... Alberto, Víctor Andrés, gracias por estar con nosotros. Veíamos que tío lejano probablemente, sí, ¿no? Exactamente. De un sobrino respondón, por lo que estábamos viendo, ¿no? Muy respondón. A ver, Alberto, ¿qué significa esto? ¿Qué significa que aplique entonces lo que estaba hasta hace un año antes de lo que va a ser este proceso del 26 de enero? Mira, la resolución ha salido cuando estábamos entrando al sí. set, con lo cual no he podido revisar la argumentación jurídica. Me imagino que usarán como uno de los argumentos el hecho de que la ley actual electoral establece que no se puede realizar modificaciones a las normas electorales un año antes de las elecciones. Imagino que por ahí va la argumentación. Sí, por lo que he leído por encima, a eso se refiere. Esto no quita que los partidos políticos puedan decidir de motu propio, dentro de su autonomía partidaria, el aplicar alguna de las normas que se habían establecido, por ejemplo, la posibilidad de paridad y alternancia, de brindarle mayor transparencia a los procesos de elección interna, convocando a la OMPE. Sí es una lástima que no se pueda aplicar, por supuesto, pero también entendemos los argumentos que puede estar dando el jurado. Pero, excongresista Víctor Andrés García Belaunde, el tema crucial aquí era que se suponía que si tú no te presentabas en las elecciones del 20, perdías tu inscripción. Esto quedaría en stand-by, es decir, de los 24 partidos que tienen inscripción vigente, entonces podrían escoger no ir al 20, lo cual es particularmente importante porque se suponía que íbamos a tener una primera criba, es decir, los que no alcanzaran el 5%, los que no quisieran presentarse, e íbamos a tener pues un grupo un poquito más compactito de partidos. Y además esto probablemente redunde en la calidad de las listas que tú presentes en el 20, ¿o me equivoco? A ver, yo no he revisado bien el tema todavía porque estamos recién... No, claro, recién sobrecaliente. Pero lo cierto es que había unas normas anteriores que si no pasabas el 5% no llegabas, luego se interpretó, se quiso interpretar con que si ibas en alianzas el 5% se sumaban las alianzas, uno más o menos, un punto más, ¿no? Y al final, por eso es que el APRA al final entró a este Congreso, etcétera. Se hicieron una serie de cosas y luego... si no participabas, se perdía la elección, pero si te retirabas en el proceso, antes podías participar. En fin, ha habido muchas interpretaciones, yo no recuerdo muy bien en qué se haya quedado. Pero lo cierto es lo siguiente, yo no he leído tampoco este dispositivo que nos hemos enterado con Alberto cuando hemos entrado acá. Como bien él lo dice, no, hemos leído el titular solamente. Sí. Pero lo cierto es que el artículo 134 de la Constitución es sumamente claro. O sea, este proceso tiene que llevarse a cabo de acuerdo a las normas del año 16, que fue el último proceso anterior, el proceso general. Yo no sé si en el reglamento que ha publicado, en la resolución que ha publicado, o en el decreto que ha publicado el jurado del día de hoy, eso está contemplado. Dice un año antes, pero no sé si ese año antes significa también las mismas normas del año 16. Habría que hacer un cruce de información exactamente. Bien, le voy a pedir a la producción a ver si en estos minutos que van corriendo vamos teniendo algún tipo de especificación para poder compartirla con nuestros invitados. Sí, hay una precisión que hacer, que es en el caso de la norma sobre financiamiento ilegal, al ser de naturaleza penal y no electoral, sí entraría en vigencia para este proceso de todas maneras, con lo cual ya es un avance. Interesante. Pero, claro, en realidad la reforma electoral que se impulsó desde el Ejecutivo y el Congreso
nunca fue pensada para ser aplicada en enero Claro, por de supuesto, este año, claro, ¿no? claro. Y yo lamento que los esfuerzos de construcción de consensos previo al archivamiento del proyecto Que hubo, en la ¿no? Comisión de Constitución, Que hubo. y A pesar de. pero que lamentablemente no encontraron en la presidenta de la Comisión de Constitución el eco necesario. No era necesario que se aprobase ese día, bastaba con que no se hubiese dado la votación en la Comisión de Constitución, se hubiese llevado una semana más o se hubiese pasado el Pleno para que los consensos que se estaban construyendo pudiesen salir adelante. Ese problema cuando se deja que la crispación sea la que pueda ir por encima de los consensos. Lamentable. Alberto de Belaunde está chill, tranquilo, ha venido con un libro que yo pensé que era pues algún código penal, no, es el último libro de Mario Vargas Llosa. Bien por él. Y está en librerías. Y a propósito de Vargas Llosa, él estuvo pues presentando su libro en Madrid y me interesó muchísimo un artículo de The Guardian que no solamente por la traducción en inglés cuando habla pues de los semianalfabetos, qué sé yo, ¿no? Pero porque The Guardian concluye en una frase que me parece tajante, ¿no? ¿Qué dice el periódico? No está citando a Vargas Llosa. Dice que ninguna institución pública o poder extranjero ha respaldado la acusación de la oposición de que la movida de Vizcarra de disolver el Congreso fue ilegal y equivalió a un golpe. Lo digo porque en los últimos días hemos estado hablando tanto de que si el País dijo esto, el Economist dijo esto y qué sé yo, pero lo cierto es que The Guardian acá está recogiendo una impresión que te da cuando ves que la OEA solo se ha pronunciado por medio del despacho del secretario general con un pronunciamiento que no es exactamente anti, ¿no?, a la medida de Vizcarra. La ONU no ha dicho esta boca es mía. La Comisión de Venecia, intuyo yo, se va a reír cuando llegue el señor Olechea y dicen que la señora Bartra, porque va a decir, oye, ¿cómo así? Que me llevaste, ¿no?, y archivaste el proyecto antes de que yo me fuera. Los señores de la Comisión de Venecia dirán que lo mejor del Perú fue el pisco sour. ¿Qué significa esto? Se dio la vuelta a la página por ese lado, quedó en claro que aquí no hubo un golpe de Estado. Yo creo que sí, y agregaría un elemento adicional, que es que el Jurado Nacional de Elecciones, que es un organismo constitucionalmente autónomo, ha procedido a convocar elecciones pudiendo haber dicho que la situación no se ajustaba a la Constitución, porque pueden hacer esa decisión a nivel del tribunal. No lo hizo y parece que el camino hacia las elecciones del mes de enero está abierto. Sabemos que hoy el presidente de la Comisión Permanente, el señor Olechea, ha presentado y hay esta duda de si puede hacerlo porque no hay acuerdo del Pleno. Yo creo que sí puede hacerlo y me parece sano que el Tribunal Constitucional vea esta materia. Porque el artículo 3º de la parte general del Código Procesal Constitucional señala un principio que es fundamental en la justicia constitucional, que es que los formalismos no pueden estar por encima de la posibilidad de ver el fondo de la materia, ¿no? Porque se entiende que la justicia constitucional ve lo más importante en estas materias, que son los principios constitucionales. Entonces, como no hay pleno, no podría dejar de ver el fondo del asunto porque no se ha cumplido con la formalidad de que esto pase a través de una sesión de pleno. Entonces, creo que tiene que ver el fondo, porque si no se crean espacios exentos de control constitucional. Y en un Estado de Derecho no puede existir espacios que no puedan recibir un control constitucional. ¿Qué piensa Víctor Andrés García Belaunde? ¿Se ha zanjado esta situación? Coincido con Alberto de lo segundo, pero no lo primero. A ver. Bueno, efectivamente la Comisión Permanente está allí porque es comisión del Congreso, eso es evidente, es como una comisión administradora de todo el patrimonio del Congreso, porque está autorizando cheques, está autorizando pagos, está autorizando una serie de cosas y que está administrando este patrimonio, es como una empresa en liquidación, sigue habiendo un presidente. Y no le puede quitar a ese presidente la facultad de poder recurrir al Poder Judicial. Eso sería absurdo. Por eso es que me alegra mucho que Alberto piense eso, porque no lo piensa el primer ministro, que dicen que es abogado. Entonces, él piensa otra cosa. No, él dice que no, que el Tribunal Constitucional debe rechazar esta demanda. No, yo creo que... Es importante que haya un pronunciamiento. Por supuesto es importante que se por cierre supuesto que eso. sí, por supuesto, es fundamental. Yo lo he llegado a conversar incluso con magistrados del Tribunal Constitucional en off the record, decir, oye, es importante que el TC diga esto fue así. Por varios motivos. Primero, por el propio TC.
para que muestren su valía, su independencia, su valentía, su conocimiento, en fin, todo lo que ellos tienen que demostrar en esto. Primero. Y segundo, le va a hacer mucho bien al país, porque el país está dividido. No sé si en mitades, pero está dividido evidentemente, donde hay gente que cree que ha hecho bien el gobierno y hay gente que cree que ha hecho mal. No es un cierre donde los congresistas se han ido por la puerta grande y llevándose sus cosas y sabiendo de que no les quedaba otra alternativa y cumpliendo un mandato o una disolución justa. No, ha habido pues un altercado, un impasse, un forcejeo, evidentemente. Entonces, y la opinión pública piensa lo mismo. Y en el extranjero también, así como está The Guardian, está el Wall Street Journal. Hay una señora O'Grady que ha dicho que es inconstitucional. Así. Entonces, hay una columna de división. opinión. Yo he estado ahora en los Estados Unidos y me entrevistó CNN. ¿Por qué? ¿Por qué me llamaron? ¿Por qué me llaman? Si yo he venido acá por un tema de salud, ¿por qué me llaman? ¿Por qué? Porque tenemos la queja de que nuestro corresponsal en el Perú nos ha mandado solamente información de un lado y no del otro. Qué curioso, el CNN. Entonces, hay una división, hay posiciones encontradas y por lo tanto, con mayor razón, el tribunal tiene que pronunciarse. Ahora, la calle se está pronunciando, no siempre es Alberto, digamos, hay que llevar esto con cuidado, pero Datum ya nos dice que Vizcarra ha disparado su popularidad en 30%. Sí, al igual que la encuesta del IEP y otras más. Sobre pero, el 80%, ¿eso pero qué significa? Sí. Yo quisiera destacar algo, que es la posición en contra del cierre es minoritaria, pero el otro día han convocado una manifestación, y me parece que va a haber otra en los próximos días, sí, y se han podido desarrollar sin ningún problema. Y eso es fundamental en democracia. Incluso las posturas minoritarias tienen todo el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente en las calles. Y me parece bien que puedan hacerlo sin ningún tipo de represión. Y me parece muy bien que, como estamos en democracia, el Tribunal Constitucional pueda tener un pronunciamiento independiente, el sistema de justicia siga manteniendo y la prensa pueda tener a personas a favor y en contra de la... Es una controversia indudable, o sea, es algo pues inédito también en nuestro país. Pero al lado de lo que hizo Alberto está el otro lado. ¿Quién puede entrar a un local público como el Parlamento? Nadie. La Comisión Permanente. Bueno, yo trato de entrar a mi oficina y no puedo. Los empleados que trabajan conmigo que tratan de entrar y no pueden, no los dejan. Eso es irregular. Totalmente irregular. O sea, ¿quién depende? ¿Quién ordena? O sea, es como en este canal de televisión, el director del canal, el presidente del canal, le dice a usted, oiga, entre, que lo estoy esperando adentro. Sí, pero no me dejan entrar. Es igualito. El presidente quiere que entres tú y que participes, o que vayas a tu oficina, o que vayas a tomar un café, o que vayas a saludarlo. Pero quien autoriza la entrada es la policía que depende del ministro del Interior. Eso no está bien. Eso es una imagen fatal para el país. Vamos a ir a una pausa y regresamos con nuestros invitados de hoy, Alberto de Belaúnde, disculpas por el lapsus, cómo se me va a olvidar el nombre de Alberto de Belaúnde, y Víctor Andrés García Belaúnde. No se mueva. Comenzamos este bloque con Víctor Andrés García Belaúnde. ¿Va a ser posible, Víctor Andrés, tener un buen congreso el 2020? O sea, porque claro, lo que estamos hablando finalmente es un congreso de un añito, 1 año, 3 meses, sí. En fin, no sabemos bien bajo qué circunstancias, insisto yo, si los partidos no van a tener que presentarse a las 2 elecciones. De hecho, lo que va a ocurrir es que se van a guardar probablemente muchos solamente para el 21. ¿Esto qué quiere decir? Es muy interesante tu pregunta, muy interesante. Yo no creo que sea mejor, yo quisiera que sea mejor. Lo veo difícil, ¿por qué? Primero, porque no hay reelección. Los que van a ir son todos gente que evidentemente no se les conoce, se les conoce muy poco. Darse a conocer sin propaganda, como está ahora regulada la propaganda, va a ser muy complicado. El tiempo es muy corto. ¿Cómo se van a dar a conocer una serie de personajes nuevos en partidos que quieren fundar una nueva clase política? Lo veo difícil, muy difícil. Y la propia selección de los partidos muy corta, muy corta. No vas a poder seleccionar a todos. Estamos hablando de 130 candidatos por cada partido. Son 24 partidos, 17, 18, 19 que compiten. Es mucha gente para poder revisar sus currículums y ver sus capacidades. Yo quisiera equivocarme, pero lo veo difícil. Alberto, estamos en esta mesa con 2 excongresistas que han destacado cada uno desde su perspectiva. En tu caso,
una figura política joven que irrumpió con ideas nuevas, innovadoras además, anticonservadoras, una serie de cualidades que sin duda te han posicionado. Víctor Andrés, ¿eras el más experimentado de todos o Luz Salgado te...? Pues yo tengo 5 años de reelecto, pero no sé, los otros son, no sé si 5 o 4. Pero... Es decir, desde la bondad de la experiencia y la Luz bondad Salgado de lo es una que de ellas, podía... sí, Luz Salgado puede Sí. ser una de ellas, sí, efectivamente. Y lo que significa también la renovación generacional. Ustedes no van a estar ni en este ni en el próximo, entiendo yo. ¿Tenemos semillero suficiente como para poder realmente renovar la política, saltándonos pues a los elementos que sí valían la pena, contradiciendo a Vargas Llosa, lo decíamos en este tema de los analfabetos que ha sido pues un poquito too much, demasiado? ¿Tenemos suficiente reserva? Sin duda. Sí. En el país tenemos más de 100. Pero gente que se va a dedicar a la política, como fue tu caso. Lo interesante de este Parlamento que va a completar el mandato es que es año y medio. Entonces hay la posibilidad de poder convocar a gente que tal vez no quiera hacer una carrera política, pero que puede ver esto como la posibilidad de participar en un congreso reformista y dar un servicio puntual al país, año y medio, y luego volver a la academia, a la empresa o donde sea que desarrolle normalmente sus labores. Creo que más que si se puede o no se puede, tiene que haber un deber moral de los partidos políticos de aprovechar a su mejor gente, que hay vida en partidos como Acción Popular, por ejemplo, y también de convocar a gente de fuera que pueda significar una renovación de mirada y de manera de hacer política. Creo que el reto que tenemos como partidos políticos y también como individuos que deciden servir al país es bastante grande y yo espero que todos estemos a la altura. Quiero fastidiarlo, Víctor Andrés. Se señala que la elección del señor Ortiz de Ceballos fue porque Acción Popular dijo, la bancada dijo, yo voto por mi candidato, nada más, o por mis candidatos. Y entonces Olechea sabía que ahí tenía la posibilidad de por lo menos meter una ficha, que es en lo que estamos en controversia hasta ahora. ¿Eso fue cierto? A ver, nosotros hemos trabajado en esto desde que se formó la comisión, hace 8 meses o 10 meses, y propusimos 3 o 4 candidatos, inclusive propusimos, y dejamos solamente a 2 porque nos dijeron, oye, no pueden proponer ustedes mucho, ¿no? Y dejamos a estas 2 personas que son, en mi modo de ver, de gran calidad profesional, el doctor Sánchez Palacio, que es un fuera de serie, que no entiendo por qué no obtuvo votación adecuada, y el señor Ortiz de Ceballos, que ha sido hijo del primer fiscal de la Nación y fue un colaborador del gobierno del presidente Belaúnde en su segundo gobierno. Bueno, y además una persona de gran calidad. Entonces, o sea, usted lo avala, es su candidato, no es el candidato encubierto de Olechea por ser su primo hermano, no, es su candidato. Porque fue presentado en marzo. Ya. Antes que Olechea, nadie pensaba que Olechea podía ser presidente. Olechea ha sido presidente al final. Apareció, en fin, como una carta sacada de debajo de la manga, ¿no? En fin, nadie sabía que iba a ser candidato y además él inclusive lo había dicho que no iba a ser candidato. Pero, en fin, entonces eso fue mucho tiempo antes. Ahora, a raíz de esto, nosotros planteamos que sea en vez de 7 días, que es en los días calendario del reglamento, que sean 30 días para poder estudiar bien el caso, pero fijar una fecha 30 de septiembre. Y entonces nosotros no conocíamos, hemos estudiado lógicamente, pero no conocíamos al detalle al resto de los candidatos. Entonces nosotros dijimos, nosotros presentamos esto, tenemos la obligación de presentarlo, somos parte de una comisión, nos piden que presentemos, vamos a presentar a Acción Popular a 2 candidatos y punto. Pero nosotros solo vamos a votar por los 2 candidatos. Lo dijimos en una comunicación escrita. Acción Popular respalda a 2 candidatos. Si alguien quiere respaldar a nuestros candidatos, es buena hora, pero Acción Popular no va a respaldar. ¿Se debió parar esa votación después de lo de Salvador del Solar? Esa fue finalmente la justificación que tuvo Vizcarra para disolver el Congreso, ¿no? Sí, pero es cierto, yo creo que más que parar la votación, lo que se debió hacer es permitir que entre y que haga su exposición. Pero una vez terminada la exposición del Solar, salió el señor del Castillo, una hora después, diciendo que había 5 bancadas que iban a aprobar la cuestión de confianza. Nosotros habíamos revisado la norma y nos parecía correcta
y nosotros dijimos que también íbamos a apoyarla. Pero claro, como ya estaba convocado eso para una votación, la mesa directiva consideró conveniente que votaba primero y después se aprobaba la cuestión de confianza. Es un tema de tiempo nada más. Pero solamente habían 11 votaciones, se hizo solamente 2 y una quedó y otra se descartó, lo cual me parece que fue una pena, pero cuando se vota la cuestión de confianza, el presidente Vizcarra aún no había anunciado la disolución, la anuncia 15 minutos o 20 minutos después. Él ya había anunciado, o sea, el Congreso ya había aprobado la cuestión de confianza, o sea, no hubo negación fáctica, sino hubo afirmación expresa. En segundos antes del corte, ¿hubo denegación fáctica, como dice Vizcarra? Sí, se vació de contenido la figura de la cuestión de confianza, que es la posición que se ha dado en medios por distintos especialistas. Es una posición controvertida, sin duda, pero el Congreso no puede dar un voto de confianza y en los hechos demostrar lo contrario. Vamos a ir a una pausa y regresamos con un documento muy interesante que quiero compartir con nuestros invitados. No se vayan. Este cara a cara está tan interesante que se hubiera beneficiado de algunos minutos más, pero estos 3 minutos que quedan, yo quería mostrarles rápidamente. Este es un auto del Tribunal Constitucional que está ya con la firma de los cuatro fantásticos, ¿no? Miranda, Ramos, Ledesma, Espinosa, Saldaña, donde básicamente deniegan el pedido de los bonistas de la reforma agraria, ¿no? Esto está en la puerta del horno. El señor Ferrero no ha votado, porque por el otro lado está el señor Blume, el señor Sardón y el señor Ferrero, que le dan la razón a los bonistas. Es una larga historia que le cuesta al Estado 2.000 millones de soles, ¿no? En resumen, es una larga historia, cada uno tiene sus razones y demás. Y hay entonces un gran apuro, al parecer, entre otras cosas, no solamente por el caso de Keiko Fujimori y demás, sino que hay casos económicos tan importantes como este. Me dicen que este es el primero, ¿no? En fin, como les digo, cada uno tiene sus razones, pero estamos hablando casi de un punto del PBI, ¿no? Deberíamos entonces efectivamente parar, sosegarnos con el tema del TC para tener una criba adecuada y una elección adecuada ya en el próximo Congreso, ¿o cómo yo creo que sí, porque además no hemos visto, no alcanzó el tiempo para ver la reconsideración planteada por la congresista Patricia Donaire. Toda reconsideración planteada antes de que se levante la sesión del Pleno y se exonere el acta de trámite, tiene que ser visto para que los acuerdos surtan efecto. Y lo sé porque yo he sido víctima de ese procedimiento parlamentario, porque hubo un tratado internacional de los derechos del adulto mayor que impulsé con mucho entusiasmo y que entró a este limbo de la reconsideración y no llegó a entrar en vigencia porque nunca se vio la reconsideración. Y aquí sí yo lamento la falta de claridad que ha tenido en todo este proceso el hoy presidente de la Comisión Permanente y antes presidente del Congreso, el señor Olaechea, ¿no? Él tiene un interés directo. Él ha sido presidente de la Asociación de Tenedores de Bonos. Así es. Ha tenido varias... en YouTube están las presentaciones de Pedro Olaechea. Y ha mostrado un énfasis en estos procesos y en querer que se cambie al magistrado, señalando además en la resolución que él envía al Tribunal Constitucional qué magistrado debe salir. Nunca en la historia del Parlamento, el Parlamento le ha dicho al Tribunal a quién cambia. No, eso lo decía él, la sala del Tribunal. Entonces ha cumplido un rol donde yo no quisiera decir que hay un conflicto de interés, porque tiene que demostrarse, pero por lo menos ha fallado la apariencia de vida, que también es un principio ético que todos debemos seguir. Acá nos quedan segundos, Víctor Andrés. ¿Van a presentar lista el año 20, Acción Popular? Sí. ¿Eso está definido? Sí, porque además vamos a hacerlo porque somos atletas que estamos en constante entrenamiento. Ajá. Y no podemos dejar de participar, porque si no la gente se frustra un poco. Y además hay mucha gente entusiasmada en esto y hay gente valiosa que quiere participar. Pero, y además nos pueden, si no participamos, anular nuestra inscripción, lo cual sería fatal. Vamos a participar y esperamos hacer un buen papel, ¿no? ¿Y Alberto sigue en la política? Sin duda, sin duda. Ahora en las aulas universitarias, pero y ha terminado un libro que voy a publicar, igual que Víctor Andrés. Nos ha caído bien estos días para terminar los pendientes
en materia Bueno, bibliográfica. ya estamos trabajando en otra Vengan cosa. a compartir con nosotros sus publicaciones. por Estupendo, favor. claro Muchas que gracias a ambos por estar esta noche con nosotros, Alberto Belaunde, Víctor Andrés García Belaunde. Nos vamos. Gracias a ustedes. Sigan la programación de TV Perú y nos reencontramos mañana. Buenas noches.